Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Efectivamente, me tocan a mí las resoluciones, digamos, de un contenido quizás más social, aquellas que abordan los servicios públicos esenciales, también la cultura, la educación, el avanzar en democracia a través de la reforma del sistema electoral o los ámbitos de la cooperación y la solidaridad internacional también. Pero ante una consideración, porque estamos, y lo decía mi compañera cuando finalizaba, nosotros vamos a apoyar la gran mayoría de las propuestas de resolución, porque en estos momentos, al igual que ocurre con las proposiciones no de ley, cuando uno las mira, pues ocurre que a pesar de que podamos tener diferencias sensibles en ocasiones sobre determinados temas, sobre muchos aspectos del día a día, luego descubrimos pues que estamos más de acuerdo de lo que parece. Lo que ocurre es que, al igual que las proposiciones no de ley, las propuestas de resolución, como no son obligatorias para el Gobierno, por eso generalmente suele haber bastante consenso, sobre todo por parte de los grupos que apoyan al Gobierno, ¿no? Luego ya el Gobierno que haga lo que quiera. Lo digo porque algún día probablemente tendremos que celebrar un debate del Estado en el que se encuentran las resoluciones aprobadas en el debate de nacionalidad y nos llevaríamos una sorpresa desagradable, porque el porcentaje sería muy, muy elevado. Y hemos asistido además a un debate del estado de la decepción, porque este era el momento, probablemente, el momento más relevante en el que un presidente del Gobierno, cuando se sitúa en este estrado, puede realmente plantear el estado en el que se encuentran sus políticas, sus decisiones económicas, legislativas, porque cuando uno llega, hombre, es lógico que todavía no ha tenido tiempo, pero cuando ya nos acercamos a casi 3 años, algunas de esas medidas pues deben de tener un impacto. No nos vale lo que decía el presidente del Gobierno hace 2 días, cuando planteaba que todavía había que entender que, sobre todo cuando han empezado a llegar recursos ingentes a esta tierra, pues no ha habido tiempo. No es verdad. Es que el FEDECAN, 160 millones de euros, desde el 1 de enero de 2016 está operativo. 2 años y pico más tarde no vemos ningún tipo de resultado. Pero es que 160 millones de euros adicionales se incorporaron el 1 de enero de 2017, más de 1 año y pico después, y 160 millones ya están operando desde el 1 de enero. Es que casi 600, 700 millones de euros llegaron en el mes de julio, a través de la aprobación de los presupuestos del Estado, hombre, en unos meses más tarde, y resulta que cuando empezamos a mirar determinados parámetros, pues realmente no se ha avanzado. Y además porque hemos escuchado críticas de algunos medios de comunicación diciendo que al final escuchar un debate del Estado de la nacionalidad de este año casi es lo mismo que escuchar el de hace 4 años, y me temo, si siguen algunos, que va a ser lo mismo que escuchar el de dentro de unos años. Pero no es que nosotros nos repitamos, no es que tengamos ideas nuevas, que los problemas que tiene Canarias hoy en día son los mismos de hace 1 año, de hace 3, de hace 5 y, si me apuran, de hace 20 años. Son los mismos. Y en algunos, peor. Y fíjese que nosotros reconocíamos que habíamos avanzado, obviamente, en bastantes parámetros. Sobre todo porque es verdad que están llegando cientos de millones de euros a esta tierra por la decisión no del Partido Popular, que de repente tiene una especial sensibilidad, que por supuesto ahora tiene una sensibilidad especial, yo la reconozco, pero porque a algunos se la hemos hecho entender, y la aritmética, porque es probable que, a pesar de la capacidad pedagógica que nosotros tenemos, sin la aritmética necesaria no hubiera sido posible. Y digo esto porque nosotros hemos actuado con total responsabilidad en los presupuestos generales del Estado del año pasado, y probablemente haremos el esfuerzo necesario y suficiente para actuar de la misma este año. Y no vamos a admitir lecciones de ningún tipo, de ningún grupo parlamentario, intentando plantearnos aquí, a través de resoluciones, el sentido de nuestro apoyo o no a los presupuestos del Estado. Y no lo vamos a permitir porque ese grupo político, por ejemplo, no se reunió con esta Cámara ni nos pidió permiso para, a través de su abstención, hacer que Mariano Rajoy fuera hoy presidente del Gobierno. Cada uno, en el ámbito de sus decisiones, actúa. Y nosotros vamos a actuar en consecuencia y defenderemos las pensiones públicas, que no le quede la más mínima duda. De hecho, nosotros hemos presentado una propuesta de resolución en ese sentido, pero decía, retomando, que es verdad que cuando uno escucha este debate da la sensación de que lo ha escuchado siempre, porque persisten los mismos problemas. ¿Se ha mejorado en algunos ámbitos? Sí. Parafraseando esa carrera de Indianápolis, creo que hacía referencia al presidente del Gobierno el otro día. Claro que vamos mejorando posiciones. El problema está que cuando uno solo se compara con uno mismo, a veces cae en la autocomplacencia. Porque cuando uno llega el último en esa carrera, para mí no es relevante
seguir llegando el último, solo que en lugar de 1 hora más tarde, media hora más tarde. Si me comparo con el resto, Canarias sigue estando a la cola en la mayoría de los parámetros. Y ahí es donde uno realmente ve el proceso de avance. Porque claro que si uno tiene un hijo que suspende con 0, con 1 o con 2, se alegra de que ya no saque un 0 y ahora un 3, pero no puede estar satisfecho, porque como mínimo uno intenta aprobar, estar por encima de la media, y nosotros no estamos por encima de la media en nada. Y reconocemos que hemos mejorado en algunos parámetros. Y reitero, y empeorado mucho en otros desde el principio de legislatura. Hemos empeorado en el ámbito de las carreteras y de los atascos, de manera sensible. Hemos empeorado en el vertido de las aguas residuales y no se ha sido capaz de reconducir esa situación en estos casi 3 años. Hemos empeorado muchísimo en el ámbito de vivienda, ni le cuento en el ámbito específico del alquiler residencial por no haber tomado decisiones, porque como este Gobierno no es intervencionista, no interviene en nada, cada vez más este señor se parece más al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en aquello de, bueno, que se vaya cosiendo solo los problemas, que algún día se resolverán. Y por eso, por ejemplo, el alquiler residencial está en la situación bastante peor que teníamos al principio de esta legislatura, porque como no hay que intervenir y hay que dejar actuar a los mercados, pues le digo que nosotros sí vamos a intervenir. Y no somos unos comunistas radicales, no lo somos, porque hemos demostrado una tremenda generosidad cuando ha habido que hacerlo, y ustedes lo saben. Pero somos sensibles y cuando desde el ámbito de los mercados no se resuelven los problemas de la gente, las administraciones públicas, claro que tienen que intervenir y nosotros defendemos que así se haga. A lo mejor no somos nosotros los que somos unos comunistas radicales de izquierda, rojos, y a lo mejor son otros que son más neoliberales de lo que se piensa. Y hablo explícitamente del presidente del Gobierno, no lo extiendo al resto del grupo parlamentario. Pero entramos ya en materia en algunas de las propuestas de resolución que espero que si luego nos las apoyan algún día, y digo algún día, puedan ser realidad. En el ámbito de la lucha contra la violencia de género, poner en marcha un plan de lucha real, potente, en ese ámbito y, por supuesto, también avanzar en el ámbito de la igualdad, en una ley canaria de igualdad entre hombres y mujeres, en un plan de igualdad de género, que eso al final no sean solo palabras, sino que las leyes que son fundamentales se trasladen a las decisiones, por ejemplo, de este Parlamento y, por tanto, los miembros de los órganos de este Parlamento también tengan el elemento de paridad necesario y justo, abordar la brecha salarial desde esta propia institución e instando al Gobierno de España a poner en marcha una ley en ese sentido. Por supuesto, también en el ámbito de justicia, abordar la mediación como un elemento esencial para desatascar muchos de nuestros juzgados, combatir el juego ilegal y, por supuesto, también la lucha contra la corrupción. Y para eso, para todo esto que hemos hablado, la transparencia debe ser un elemento esencial. Hemos presentado propuestas de resolución en el ámbito de la seguridad, un proyecto de ley de bomberos de una vez por todas también, que se ha traído a esta Cámara en numerosas ocasiones, un plan de seguridad canario, potenciar la labor de los ayuntamientos en esta materia y, por tanto, apoyarles, y de una manera importante, porque se viene reclamando también de una vez por todas una ley de coordinación de las policías locales en Canarias. El empleo. Es de esas cuestiones que hemos mejorado, es verdad. Por supuesto que no estamos en ese debate de la realidad paralela que vive el presidente del Gobierno cuando subió hace 2 días aquí y llegó a afirmar que es que teníamos un empleo de más calidad que antes. No es verdad. Hay menos desempleo, y es cierto, y probablemente hay menos desempleo en función de las leyes que se aprobaron a nivel estatal por unos y por otros, con mayor incidencia por el Partido Popular, que esa disminución del empleo se está produciendo, pero a costa de la calidad del mismo. Por tanto, nos pareció sorprendente que el presidente del Gobierno presumiera de cambio de modelo productivo, absolutamente falso, y de que estamos viviendo una situación en el ámbito del empleo canario de más calidad del mismo. Eso es falso en este instante. En ese sentido, nosotros creemos que desde lo público hay que intervenir de manera decidida y reivindicamos ese papel que les corresponde a las instituciones, y en este caso al Gobierno de Canarias, y por tanto esa evaluación de las políticas activas de empleo, mejorar la coordinación en el ámbito del Plan de Garantía Juvenil, un sector especialmente sensible en el ámbito del desempleo, y una lucha intensa contra la explotación laboral,
porque esto tiene mucho que ver con lo de la calidad del empleo. Esto tiene mucho que ver con el colectivo de las Kelly y de otros muchos colectivos que no han sabido visibilizarlo igual, pero que esa realidad existe. Y el papel de Canarias juega un papel esencial, exigiendo al Gobierno más inspecciones, más inspectores, celebrando convenios como los que ya se han celebrado con anterioridad y el papel fundamental que puede jugar en este aspecto el ICASEL. Y cubrir, al menos, si no se crean más plazas, las numerosas vacantes que tiene el mismo. Avanzando en política, yo decía que nosotros, claro que estamos absolutamente comprometidos con el incremento de las pensiones, por eso hemos hecho también una resolución en el sentido de que las mismas se liguen al incremento del IPC y que vuelva a reunirse con espíritu de consenso, de trabajo y de diálogo, el Pacto de Toledo, porque reconocemos que este no es un problema solo de resoluciones, es un problema tremendamente complejo, sensible. No estamos de acuerdo que no tiene solución, sí que hay solución, las políticas son fundamentales, por eso es necesario intervenir en el ámbito de la política y tomar decisiones y no esperar a que el problema nos sobrepase, como le ha pasado al señor Rajoy y en muchos de los aspectos le está pasando al señor Clavijo. Y nosotros defendemos una renta básica canaria. Lo hemos dicho ya en la Ley de Presupuestos y lo volvemos a reiterar hoy. Necesitamos como sociedad dar un salto cualitativo a la situación de aquellas personas que peor lo pasan. La prestación canaria de inserción ha jugado un papel fundamental durante años, pero está también superada. Está superada porque no podemos centrarnos, desgraciadamente, precisamente por la situación de la reforma del mercado de trabajo y la situación de los trabajadores, precisamente por esas pensiones que no pueden dignificar, sobre todo aquellas personas que cobran una no contributiva su día a día. Necesitamos una renta básica canaria, una propia herramienta que sea capaz de incrementar unos ingresos mínimos garantizados a las personas que o no tienen recursos o sus recursos son escasos. Y seguiremos defendiendo, y lo decía en el debate de presupuesto, esto va a llegar a esta tierra. Llegará antes o después, pero va a llegar, como va a llegar a la mayoría de los territorios. Y no hablo de la renta básica universal, hablo de una renta mínima para aquellas personas que apenas tienen recursos. Y nos felicitamos, y luego lo comentaré, que en el marco de la concertación social se esté avanzando en la prestación canaria de inserción, pero nos tememos que se va a quedar a mitad de camino de lo que nosotros y los sindicatos, por cierto, que le hicieron esa propuesta, están planteando. Educación, el área más sensible, y lo reiteraré una vez tras otra, el más estratégico de cualquier gobierno y de cualquier sociedad, y por eso exigimos el pleno desarrollo de la Ley Canaria de Educación y avanzar hacia el 5% de manera decidida de la financiación ligada al Producto Interior Bruto. Convenio con las escuelas infantiles municipales, al menos hasta el 33%. Reconocemos que ha habido un avance, por fin, en el que el Gobierno de Canarias ha empezado a inyectar dinero a esta etapa educativa. Lo que decimos es recuperar los niveles de financiación, además de otras propuestas que hay también, pero recuperar los niveles de cofinanciación con ayuntamientos para que puedan seguir funcionando y volver a abrir algunas de las que cerraron escuelas infantiles municipales. En el ámbito de la sanidad, intensificación del plan de reducción de las listas de espera sanitaria y, por supuesto, el necesario plan de urgencia sanitaria, que nos chirriaba lo de las urgencias geriátricas, no porque nos parezca mal, entre otras cosas porque el presidente del Gobierno, que tiene 2 horas para hablar, solo habló 1 hora y un par de minutos, y cosas como esta, que las anuncia como una medida estrella, pues apenas le dedica 20 segundos, y habló más de los eSports y de otras cuestiones que a esto, que podría dedicarle, para que todos lo entendiéramos desde el minuto 1, algo más de tiempo, y quizás no se hubiera generado esa polémica. Pero también es verdad que chirría que se presente un plan de urgencia geriátrica sin haber presentado el plan de urgencia para el conjunto de los pacientes de esta tierra. Y, por supuesto, poner en marcha el Plan de Salud de Canarias. En políticas sociales, presentar un plan contra la pobreza y la exclusión social, de una vez por todas. Lo decía nuestro presidente, nuestro portavoz el otro día, los servicios sociales no son herramientas para luchar contra la pobreza y la exclusión social. De manera transversal, claro que actúan, pero un plan contra la pobreza tiene medidas específicas y no se está haciendo. Tenemos un comisionado que 3 años más tarde solo ha presentado informes y estudios, ni una medida real de impacto que pueda paliar uno de los principales problemas de esta tierra. 2 minutos más, señor Campos. Muchas gracias, señora presidenta. Y planteamos incrementar la cuantía básica mensual de la prestación canaria de inserción
en tanto ustedes llegan a ese acuerdo, que nosotros estamos de acuerdo, en tanto somos capaces de ponernos para aprobar una renta básica, que ojalá fuera así, hoy ya se podría tomar una decisión sin modificar la ley de incrementar las cuantías de la gente que está cobrando la prestación canaria de inserción. Por supuesto, adecuada financiación de la ley de dependencia. Y estamos de acuerdo con ustedes, que cumpla el Gobierno del Partido Popular, que ha incumplido. Pero, ojo, y lo planteamos aquí, ustedes también, porque están poniendo menos dinero del que tendrían que poner y del que están poniendo otras comunidades autónomas. Vivienda, el gran fracaso probablemente de este Gobierno y del anterior ni les cuento. Estamos asistiendo a un drama importante. Ni una sola vivienda en los últimos años, ahora se han inyectado 7 millones de euros, vamos a ver si somos capaces de ejecutarlo, pero que nos preocupa ese ámbito de manera muy especial. Avanzar hacia el 2% en el ámbito de la cultura. El 1% nosotros estamos de acuerdo, pero creo que debemos marcarnos un objetivo más importante. Reforma del Estatuto de Autonomía y reconocer aquí un elemento esencial, porque hablaba antes de la democracia como un valor esencial, como un valor fundamental. Y mejorar nuestro sistema electoral con respecto al que tenemos es básico. Y hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y firmar de manera conjunta Partido Socialista, Podemos y nosotros. Pero quiero reconocer también el compromiso del Partido Popular, que vamos a apoyar su iniciativa y que desde que vio nuestra propuesta, solo que ellos ya habían presentado la suya, dijeron que nos la iban a apoyar. Y de verdad apelamos al Grupo Nacionalista Canario a que se sume a esa propuesta. Es bastante sensible y también quiero reconocer, en última instancia, la capacidad de transacción que hemos tenido para un tema fundamental, esencial, la situación del Sáhara Occidental. Hemos transado una propuesta instando al Gobierno de España para que sea capaz de intervenir y, en esa medida, impulsar el proceso paralizado de hace muchísimo tiempo en manos de la ONU y recuperar la acción fundamental de la MINURSO, esperemos que también en materia de derechos humanos. Muchas gracias.